promotores de la gran idea nos dan una autorización. Adelante. Así que nada, comenzamos la reunión y bueno, sobre todo lo que quiero hacer en primer lugar es dar la bienvenida a todos y deciros que nada, muy buenas tardes a todos los que nos escuchamos desde España y sobre todo muy buenos días para aquellos que nos escuchamos o que nos escuchéis al otro lado del charco. Así que nada, en primer lugar me gustaría agradecer tanto al doctor Juan Sampaolesi como a nuestro distribuidor en Argentina, Rosinov, que hayan tenido el interés de organizar este webinar sobre esclerectomía profunda no perforante. Por supuesto, también muchísimas gracias a los doctores Javier González y Jordi Loscos por atender mi propuesta, decirme que sí tan abiertamente y participar con sus presentaciones, que siempre son súper didácticas. Para hacer una muy breve introducción a la reunión y para los que no nos conocen, diré que AJL es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y desarrollo de productos para la oftalmología y yo creo que este es el último, nuestro gran valor. Fue así como en el año 2005 nos llegó una propuesta para fabricar un implante para esclerectomía, cuando casi no sabíamos nada de la técnica y lo hicimos para atender la demanda del doctor de la Cámara en España, que había aprendido una técnica muy innovadora según las corrientes europeas. Desarrollamos entonces el primer snopper, cuyo nombre hace referencia a su técnica, ya que es no perforante, y hoy día fabricamos además el snopper clip, que fue diseñado, permíteme Jordi, por la mano derecha del doctor de la Cámara, el doctor Loscos, y también que se comercializa desde el año 2013. A lo largo de estos años, a nivel global, se ha beneficiado, en primer lugar, de la buena praxis como oftalmólogos y de los implantes Snopper alrededor de 40.000 pacientes. Así que nada, simplemente daros las gracias por vuestra atención, que aquí, como participan hoy doctores de distintos países del mundo, lo que podemos hacer en caso de dudas, además, es trasladar cualquier cuestión a su distribuidor en su país o bien contactar con nosotros a través de la página web de AJL. Seguro que cualquier doctor que tenga experiencia en la técnica podrá resolver sus dudas. Así que encantados. Yo doy pie al doctor Juan Sampaolesi, así que muchísimas gracias y que sea todo un éxito y disfruten de la sesión. Un placer. Gracias. Doctor Sampaolesi, suyo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes para allá. Ahí voy a compartir la pantalla. ¿Se puede ver bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, saludos a mis españoles. Yo soy un seguidor de ustedes por YouTuber. Para que me dejen introducir, he hecho mis fellows en Alemania, generalmente en Europa, y lamentablemente he pasado por Madrid unas 30 veces, pero siempre en tránsito. Es decir, que conozco bien el aeropuerto, pero no la salida. Pero bueno, he estado cerca de ahí. Y cuando veo YouTube siempre digo, bueno, los españoles realmente han aprendido a hacer la EPNP. Yo con mi padre hace 15 años en el Fyodorov Memorial viajamos a Moscú y aprendimos a hacerlo esto cuando estaba todavía la doctora Kozlova con vida. Así que ahí aprendimos la técnica, la trajimos a Argentina y la verdad hoy es nuestra técnica de elección y sin duda es la más querida de todas. Así que cuando veo sus videos veo que compartimos mucho en lo que hacemos. Bueno, básicamente me toca darles las bases de la EPNP y algunas preguntas, ¿no? Como si no es tiempo de cambiar la trabeculectomía hacia la EPNP. Así cambiamos de la extracapsular a la facomulsificación. Esto para nosotros es lo mismo en la parte de glaucoma. Otra pregunta que hay que hacerse siempre, y lo vemos en la consulta, ayer en una trabeculectomía, hoy con campo visual, sabemos que ese paciente quiere buscarlo arrastrado de la casa para que se opere el otro ojo, porque es una mala indicación. También, si es lógico dejar una cicatriz abierta, como hacemos en la trabeculectomía, y esperar que no se infecte por vida, cuando la fisiología normalmente es que eso se cierre. Y eso nos lleva al uso de antimetabolitos y a preguntarnos si es aceptable hoy la tasa de complicaciones de la trabeculectomía, si es aceptable la tasa de incidencia de catarata después de la trabeculectomía, y además, no menos importante, si es aceptable hoy la tasa de oftalmitis e infecciones intraoculares después de la trabeculectomía. Yo creo que quienes no la hacen son aquellos que no la aprendieron a hacer en su momento, nada más que eso. Los 6 pasos que les muestro en pantalla, el primero va a ser abrir el flap, igual que en la trabeculectomía, arriba al medio, pero hay 2 pasos bien delicados en esta técnica. El segundo paso, que ven arriba a la derecha, que va a ser el unroofing o el destechamiento del canal de Schlemm, y una vez que cindimos eso abajo a la izquierda, el segundo paso delicado va a ser remover
con el forceps de Mermú o con un autrato, lo que tengan, yo lo hago con la Mermú, los elementos internos, donde se encuentra la pared interna del canal de Schlemm, el tejido juxtacanalicular y el trabeculado cornoescleral externo, que básicamente, como habían dicho en la Segunda Guerra Goldman, por un lado en Europa y Grant en Estados Unidos, es donde se halla en general la mayor resistencia a la salida del flujo. O sea que esos van a ser los dos pasos limitantes de esta técnica. Cuando nosotros comenzamos con esta técnica, nos fue muy difícil y realmente ahí hay que aceptar que la curva de aprendizaje fue el talón de Aquiles, tal vez, de la EPNP, porque aprendíamos solos, aprendíamos entre nosotros, lo habíamos visto en Rusia y no teníamos alguien que tuviera 10 años de experiencia. Al finalizar les voy a mostrar una cirugía hecha por mis fellows en su primer año y hoy creo que dando los landmarks, es decir, las bases anatómicas de dónde hay que ingresar, la curva se hace mucho más amena con un instructor que esté con más experiencia. Acá vemos a la izquierda, en el medio vemos, estamos tallando el segundo flap ya, o sea, vamos a hacer el estrechamiento del Schlemm. Como vemos en la diapositiva del medio arriba, ahí tenemos que ir realmente a buscar el plano supracoroideo, es decir, tenemos que tener un blanco grisáceo bastante oscuro y en general no nos molesta ver un poquito la coroides para saber que estamos en plano. Si sabemos encontrar ese plano, ahí vamos a seguir, nos vamos a encontrar con dos líneas blancas, la primera arriba a la derecha, que va a ser el espolón escleral, luego voy a ver algo más oscuro, que va a ser la cara interna del conducto de Schlemm, y luego yo voy a hacer continuar como si no hubiera pasado nada, es decir, no me voy a ingresar ni nada, sino que sigo como si no lo hubiera visto, hasta hallar lo que viene abajo al medio, que es la segunda línea blanca, que va a ser la correspondencia con la línea de Schwalbe. Y luego voy a seguir aún más para irme sobre la DSMET, sobre córnea, para dejar lo que después va a ser el lago intraescleral y la membrana trabeculodesemética. Y en el último paso, abajo a la derecha, que es el segundo paso limitante, retirar con el forceps los elementos internos, que es lo que logramos que tenga una buena percolación. Obviamente esta técnica es muy celosa de la parte técnica justamente en esta cirugía. Si uno hace bien la cirugía, los resultados son extraordinarios. Cuando la cirugía está mal hecha, los resultados son malos. ¿Qué le explicamos y le ofrecemos hoy al paciente? Le mostramos este cuadro diciendo a la izquierda tienes una trabeculectomía, que es como un bypass, vamos a ingresar al ojo, vamos a hacer una iridectomía, o a la derecha tienes la EPNP, lo cual ellos perciben como si fuera un stent, es decir, una rápida recuperación con una alta seguridad. Y la verdad es que más de 9 sobre 10 pacientes eligen el bypass, el stent sobre el bypass y eligen la EPNP sobre la trabeculectomía. Esta es una disección que hice en una PNP hace años y di vuelta al flap y ahí se puede ver perfectamente cómo se ven las dos líneas, la línea del espolón, la línea de Schwalbe y el conducto de Schlemm destechado, y vertiendo, dando vuelta a la tapa sobre la izquierda, vemos la correlación sobre el segundo colgajo cuando se ciñe. Esto lo presenté años después en el Fyodorov también, que es mi propia curva de aprendizaje, lo que hice en la cirugía y lo que se ve luego en la VM. Y fíjense ustedes que realmente uno comienza a hacer un colgajo muy pequeño, apenas llega el conducto, en la segunda, un año más tarde ya tenemos una mejor disección más amplia, el lago intraescleral aún es pequeño, en la tercera tenemos una muy buena, ya con filtración subconjuntival hacia el espacio supracoroideo, y se ve el afinamiento donde sacamos la membrana, y en la cuarta como lo queremos ver en la actualidad. O sea que el resultado va a ser un fiel reflejo de la técnica quirúrgica utilizada. Esta es una cirugía mía de años atrás, pero mostrando sencillamente, hoy la hacemos con una base mucho más grande, para tener un lago todavía mayor, y para poner el snopper como lo van a explicar ustedes. Pero básicamente es una técnica que para nosotros es completamente reproducible y se puede hacer. Ahí el transilumino, con la maniobra de Minsky para ver que esté en el lugar, y después sacamos los elementos internos. Eso es básicamente los dos pasos que van a hacer que esto tenga éxito, es decir, el unroofing, el destechamiento, y la remoción de los elementos internos del conducto. Esto es una visualización gonioscópica con la lente de High Stride de Russell y Fanhauser, que es la que usamos para hacer la goniopuntura, y fíjense cómo se ve perfectamente en todas las cirugías el lago intraescleral sobre la derecha, a la izquierda un corte con la horqueta que muestra el espacio, y arriba la VM. ¿Por qué es importante esto? Porque en algunos pacientes, en nuestro caso 1 de cada 5 seguramente, en los primeros 10 años hacemos una goniopuntura, y esa goniopuntura nos permite realmente tener una excelente filtración. Para los detractores de la técnica,
dicen, bueno, al final has compartido, has conectado la cámara anterior. Sí, lo hemos hecho, pero no hemos tenido ninguna de las complicaciones de la trabeculectomía. Acá tenemos otra que parece muy fina, en la VM parece perforada, pero si se fijan en el corte abajo a la izquierda, se ve perfectamente la membrana trabeculodecimétrica en forma íntegra. Acá tenemos una goniopuntura con el Jack Glass, esto por Coslova, y fíjense cómo enseguida se abre, ahí lo voy a repetir, y se hace la perforación y uno puede ver las burbujas que se van hacia el otro lado y cómo se conecta perfectamente la cámara con el lago intraescleral. Y esto, si bien lo solemos hacer en el primer año, yo lo he hecho hasta 8 o 9 años después de la cirugía, consiguiendo muy buenos resultados con la goniopuntura. Cuando ya hemos hecho la goniopuntura, muchas veces se puede ver como aquí, cómo está perforada la membrana y cómo filtra el humor acuoso hacia una ampolla mucho mayor. Hoy hay distintas técnicas como el CLAS, para quienes no aprendieron a hacer esta cirugía, que hacen que la hagan en forma asistida por un láser de dióxido. Pero fíjense otra vez en la parte inferior, ese es el doctor Becerra, es un exfelo mío, y hoy los chicos aprenden bien guiados a hacer la técnica perfectamente bien, sin necesidad de ningún láser, y como le digo yo, y como dice el trabajo de Mermu Yarawi, obtenemos presiones entre 5 y 9 milímetros el primer día, lo cual está descrito como un excelente factor pronóstico en el largo plazo. Pero fíjense, arriba el láser y abajo un fellow, cómo logra reproducir la técnica perfectamente bien. Y si bien hay que acompañarlos y hay que ayudarlos, es una cosa que se aprende como se aprende a hacer FACO o cualquier otra técnica. Para terminar, básicamente mostrarles que las complicaciones, y por eso elegimos esta cirugía, fíjense una trabeculectomía, este es un mega review del Journal of Glaucoma de Mermu, que dice trabeculectomías, complicaciones 42%, válvulas 27%, el CLAS, la técnica asistida por láser 19% y la EPNP 3%. Es decir, esta es una cirugía que cuando yo tengo un paciente, y es mi técnica de elección, pero que ha perdido el otro ojo en una trabeculectomía en otro centro, y me dice, ¿puedo hacer algo distinto? Sí. Yo, vos y tu esposa podemos saber que vas a salir de quirófano viendo, que vamos a poner un oclusor plástico y que vas a tener una pronta recuperación, porque literalmente no vamos a ingresar al ojo ocular. Esto es para que vean los resultados de goniopuntura, pero son de conocimiento mundial, con presiones cerca de los 10, nosotros nos manejamos en general entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Y esto para que tengamos una idea, que hoy la terapéutica médica mejoró, el SLT mejoró, la EPNP tiene muy bajo riesgo y tiene casi tan alta eficacia como las TEC y las válvulas. Es decir, que si uno vemos una curva de riesgo y beneficio, en realidad si ven todos los mix, realmente la EPNP y la EPNP con los antimetabolitos, realmente queda con una curva que supera a todas estas cirugías llamadas mínimamente invasivas, pero que en general ingresan a la cámara anterior y no están libres de infecciones, obviamente. Entonces, para concluir, esto también muestra la tasa de complicaciones, pero básicamente, ¿qué complicaciones no tiene la EPNP? Todas, desde la blebitis hasta abajo, todas las complicaciones que puede tener una trabeculectomía no las vamos a tener en una EPNP. Cuando nosotros abordamos un paciente, le decimos que la peor complicación que puede tener, de hecho, una EPNP es que tengamos que convertirla en una trabeculectomía. Eso hace que esta sea nuestra técnica de elección. Hoy prácticamente no hacemos trabes o hacemos las mínimas indispensables y tratamos de optar siempre por esto, con los advenimientos o mejoras como son los citostáticos o son lo que ustedes van a presentar en el Snopper Clip. Muchas gracias. Muchísimas gracias y ahora daremos paso al doctor Jordi Loscos a continuación. No te oímos, Jordi. ¿Ahora? ¿Hola? Ahora sí. Vamos a ver. Buenas. Espera. Son los temas del directo, no es bien un directo, pero casi, ¿no? Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, pues un poquito siguiendo en la línea del doctor, de lo que ha explicado el doctor Sampaolesi,
No, yo quiero mostraros un poquito cuál ha sido nuestra evolución en esta técnica, ¿no? Pues realmente esto ya es, cualquiera que hace glaucoma sabe que realmente el manejo de estos pacientes, sobre todo el manejo postoperatorio, el entender lo que estamos haciendo, por qué fallamos, por cómo podemos hacerlo mejor, incluso en ocasiones, ¿no? Como decía el Hans Goldman, en muchas ocasiones es incluso más importante que la propia habilidad quirúrgica, ¿no? Y fruto realmente de este preguntarse constantemente, de aprender con todos y cada uno de nuestros pacientes, empezamos con como ha dicho Reyes, con el snopper intraescleral, el primer modelo de snopper, incluso anterior al V2000, diseñado por mi amigo y maestro, el doctor Julio de la Cámara, que era a modo de mantenedor de espacio, pues pretendía mantener esa ampolla intraescleral que creábamos, que de alguna manera al principio pensábamos que podía sustituir, y todavía, bueno, hay una cierta controversia en si realmente la ampolla intraescleral puede sustituir al 100% a la ampolla subconjuntival. Esto, bueno, quedaría abierto para un debate, ¿no? Seguramente un debate interesante, porque como bien decía el doctor Sampaolesi, desde la escuela de Lausanne se nos ha sido un poquito los pioneros en Europa de esta técnica, y ellos decían que realmente la presión que conseguíamos estaba inversamente relacionada a la altura del lago intraescleral. Esto quiere decir, a mayor altura de ese lago intraescleral, mejor presión, y así parecía corroborarlo diferentes estudios. Sin embargo, y esto no es exclusivo del ano perforante, sino que yo diría que es de cualquier técnica antiglaucomatosa, nosotros veíamos pacientes, empezamos a tener el OCT de segmento anterior, y veíamos que había pacientes en que el lago intraescleral estaba casi exclusivamente limitado al implante, y pese a ello, la presión se mantenía baja. Evidentemente que esto es porque hay un flujo uveoscleral muy marcado en estos pacientes. O sea que no en todos los pacientes va a haber una correlación inversa entre la presión y la altura del lago intraescleral. Años después, un poquito siguiendo en esta línea, el doctor Gonzalo Muñoz recupera un poquito esa idea del mexicano Uribe Troncoso de poner el implante en el espacio supraciliar, no tanto buscando el flujo uveoscleral, pero sí minimizando riesgos, sobre todo lo que serían las maniobras de sutura en el lago, en el suelo del lago intraescleral. Hablaba de poner el implante, el T-flux en este caso, en el espacio supraciliar, pero él mismo reflexionaba y decía que tal vez poner el implante a nivel supraciliar podía condicionar que con el tiempo ese lago intraescleral perdiera, como veis aquí, perdiera volumen en aras de este implante. Esta sombra que veis aquí es el implante. Es un paciente nuestro, esto es un snopper V2000, y sí que, como tal apuntaba el doctor Muñoz, a largo tiempo había casos en que ese espacio iba disminuyendo. Y esto comportaba un aumento de la presión. Así pues, decidimos, de una manera multicéntrica, a nivel con participantes de gente de fuera de España, no solamente del Estado español, comparar lo que sería el posicionamiento intraescleral con el espacio supraciliar, y realmente a un año vistas no habían diferencias significativas. Seguramente un año vista en el glaucoma es muy poco tiempo para realmente poder sacar conclusiones, ¿no? Seguramente uno, mirándolo a posteriori, uno de los puntos débiles de este ensayo multicéntrico es que realmente no teníamos claro y hablábamos como si fuera indistinto la implantación supracoroidea y la implantación supraciliar, pero es que no es lo mismo, El espacio supracoroideo, iríamos a buscar directamente ese espacio supracoroideo si nos vamos más allá de 2,5 milímetros de la pared anterior, de la membrana trabecular esquemética. Si nos vamos a una distancia no superior a 2 milímetros,
realmente estamos debajo del cuerpo ciliar. Aquí podríamos hablar de implantación supraciliar. Sí que es cierto que ambos mecanismos van a aumentar el flujo uveoscleral y ambos mecanismos pueden provocar un desprendimiento, un pequeño desprendimiento del cuerpo ciliar, lo que sería una ciclodiálisis. Pero seguramente en la implantación supraciliar este efecto va a ser más, lo vamos a encontrar más frecuentemente. Este pequeño desprendimiento localizado del cuerpo ciliar que nos va a ayudar en lo que es hipotonía del ojo. Más aún porque nosotros, analizando la ciclodiálisis, es una puerta abierta, es como una segunda oportunidad, porque cuando hacemos análisis a largo tiempo, hemos visto que cuando hay ampollas conjuntivales muy marcadas, no existe ciclodiálisis, y al revés. Pero que en ambas situaciones, o de ampolla muy grande o de flujo de ciclodiálisis, el flujo uveoscleral, yo no sé, es que tengo aquí la visión de vosotros tres y no puedo señalar, me sale mal, aquí sí que veríais, ¿no? La pequeña, ¿no? Ya la hemos liado. Espera. Aquí. Bueno, estas son las cosas del directo, me vais a perdonar. No sé si me vais siguiendo. Ahora. Vale, aquí estábamos. Y que el flujo uveoscleral, que no tendría por qué coexistir con la ciclodiálisis, podemos tener incluso flujo uveoscleral, de hecho las prostaglandinas aumentan ese flujo, podemos encontrarla en un paciente que no esté operado. O sea que ese flujo uveoscleral siempre puede existir. Y todavía no entendemos por qué en unos pacientes más, por qué en otros pacientes menos. Otro de los problemas que le veíamos al implante de un solo plato es que se nos movía y se nos iba hacia adelante en ocasiones, en una cifra no desdeñable. Y esto también lo habían observado otros compañeros que lo habían estudiado. Esto comportaba que había un mayor índice de goniopunturas porque cuando el snopper se desplazaba anteriormente, de alguna manera había una limitación a la filtración a través de la membrana trabeculoesquelética. También el implante se puede mover, como veis aquí, anteriormente por estos puentes fibrosos que existen aquí, como veis aquí, hay un cierto desplazamiento anterior del implante con los años, o aquí al contrario, estos puentes fibrosos de alguna manera hacen que el implante se desplace posteriormente y hay un cierto bloqueo de ese lago intraescleral. Incluso puede llegar a haber un prolapso del cuerpo ciliar. Si hemos hecho realmente el suelo muy fino y el implante se nos desplaza, como veis aquí, puede haber un prolapso dentro del lago intraescleral del cuerpo ciliar y nos puede condicionar el funcionamiento de esa ampolla intraescleral. Así que teníamos que diseñar un implante que nos posibilitara que un espacio, que pudiera ocupar los dos espacios, el supraciliar y el intraescleral, que de alguna manera con esto evitáramos el espacio intraescleral y que ese implante no se apoyara sobre la membrana trabeculoesquelética. O sea, una nueva generación es implantes de dos platos, no ya solamente implante de un plato como sería el snopper. El snopper clip pretende implantes de dos platos. A mí siempre me gusta presumir de Barcelona y presumir de compartir Messi con vosotros, ¿no? Que a mí me inspira tantísimo el mar y Messi. Y fruto de esta inspiración, a mí me gusta nadar, comparto esa afición con Reyes. Uno, cuando nada, entras en este mantra, pues entras a preguntarte tus cosas de una manera relajada, de una manera... Y siempre pensábamos, ¿qué forma debería tener el implante ideal que pudiera ocupar los dos espacios, el supraciliar y el intraescleral? ¿Cómo debería ser esta forma que evitáramos el colapso intraescleral? ¿Y qué forma debería tener para que no se apoyara sobre la membrana trabeculoesquelética? Y realmente son las manoplas de natación las que nos responden a esta pregunta. O sea, si ustedes juntan las dos manoplas de natación, tienen el snopper clip. Y esta es la idea originaria del snopper clip, estos dos platos que permiten ocupar el espacio intraescleral y el espacio supraciliar y que los dos estén efectivamente ocupados, mantenidos a lo largo del tiempo. Este es el implante, que lo veis aquí, luego os enseñaremos vídeo, el implante con una incisión 2 milímetros por detrás.
hematoglobina esquemética, el colon escleral, y aquí veis cómo una vez se dobla. Y cumplimos con esta forma todos y cada uno de los objetivos del implante que queríamos. Es una visión gonioscópica, aquí os lo he reformado porque cuesta a veces de ver, no es fácil hacer fotos gonioscópicas. El implante, una vez doblado, este es el posicionamiento del implante, que después ya veréis unas fotografías chulísimas del doctor Javier González, que os ayudará a entenderlo más y mejor. Y hemos seguido estudiando nuestros resultados y nos encontramos que todo este dogma que nos había explicado, que habíamos asumido como cierto de la escuela de Lausanne, que la altura va inversamente relacionada a la presión, en nuestro caso no era así con el snooker. Al contrario, las alturas muy altas en ocasiones se relacionaban directamente con la presión. O sea, a mayor altura, mayor presión. Y nos preguntábamos por qué podía pasar esto. Un poquito es lo que os decía antes, ¿no? El estar permanentemente teniendo un feedback y aprendiendo de todos y cada uno de nuestros pacientes, no solo del acto quirúrgico, sino del postoperatorio, a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces veíamos que había ocasiones que el lago intraescleral se nos colapsaba, los labios se fibrosaban y se tapaban, ¿no? Entonces tenías una altura alta, pero no era tan funcionante como nos hubiera gustado. Fruto de ello, decidimos modificar un poquito la técnica, lo que llamamos la técnica de los 3 espacios, y buscar también recuperar el concepto de la ampolla subconjuntival, que parecía que la esclerectomía profunda dejaba de lado, recuperarlas. Son ampollas finas, poco disestésicas. El paciente normalmente es raro ver una gran ampolla en una no perforante, sobre todo con el tiempo. Buscar el lago intraescleral, que esté siempre patente, y buscar un flujo uveoscleral, un pequeño desprendimiento, una pequeña ciclodiálisis localizada. Y para que exista todo esto, es fundamental la presencia como garante de que estos 3 espacios estarán comunicados del mantenimiento de un espacio a nivel transescleral. Es un vídeo corto de 5 minutos, luego Javier González, que sepáis que tenéis ya el Campanella español Glaucomatas, o sea que os va a hacer unos vídeos fantásticos. Y esta es la técnica que actualmente venimos realizando. Siempre hay pequeñas modificaciones porque el escenario de la cirugía de glaucoma es permanente, es cambiante, es que es muy cambiante. Es lo que os decía, el lago intraescleral, un plato supraciliar, y a la comunicación, porque lo que os comentaba antes la diapo, fíjate que ampolla más alta, pero esta ampolla actual no estaba relacionada con un buen control tensional. En cambio, esta sí, esta es mucho más estrecha y sí que estaba relacionada. Así que siempre buscando quitarle importancia tanto a la altura, pero sí que es importante tener una ampolla intraescleral, es importante que todos los espacios relacionados con la absorción del humor acuoso estén abiertos, el espacio supraciliar, el espacio subconjuntival y la garantía de que el espacio transescleral, que supongo que esto es el desafío de los implantes del futuro, ¿no? Este es un diagrama del Snopper Clip. Una vez implantado, 2 milímetros por detrás del colon escleral, se pliega, se pone, esto es lo que se explicaba, al principio sí, pero hay pacientes con el tiempo que esos fenómenos fibróticos acompañan a cualquier cirugía, se fibrosaban estos labios y subía la presión. Entonces decidimos utilizar matriz de colágeno, en este caso, para mantener esos espacios abiertos y poder también contar con la ayuda de la ampolla subconjuntival. Nosotros hemos vuelto un poquito también a buscar ayuda en la ampolla subconjuntival. De otra manera, con la ampolla intraescleral no podemos controlarlo tanto con la lámpara de hendidura, ni con los nibblings. Esto es 2 milímetros detrás del espolón escleral, hacemos una incisión, es un espacio que se diseca fácilmente, es un espacio que no tiene unas adherencias reales, es un espacio virtual. Este es el Snopper Clip de 2 platos, y es lo que decía antes, un plato a nivel supraciliar, con estas 2 muescas queda anclado, vamos a evitar ese desplazamiento anterior que teníamos con los implantes de un solo plato, como lo veis aquí. Además nos ahorra las maniobras de sutura, estas fotos de Javier González, fijaros aquí una gonioscopia sí que se bien, que además indenta, él os explicará
la particularidad y lo que esta intentación lo que comporta, y ya para acabar la cirugía buscando ese tercer espacio, buscando reotorgarle otra vez importancia a la ampolla subconjuntival, utilizar matrices de colágeno, utilizar como garante de que ese espacio intraescleral, esos labios intraesclerales, minimicemos el riesgo de que se sellen, que nos aumente la altura y también nos aumente la presión. Entonces yo ya no quiero robaros más tiempo con mi presentación, estáis todos confinados y yo desde aquí, desde mi ciudad, de Barcelona, pues un poquito lo que por aquí nos decimos, ¿no? Que todo irá bien, que quiero decir que todo irá bien. Muchas gracias y muchos ánimos a todos. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Y ahora el doctor Javier González, tu turno. Un placer. Gracias. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Has dejado de compartir? Sí. Sí. Ahora ya, ¿no? ¿Entras tú? Sí, entro yo. Vale. Vale. Ahí estamos. Bueno. Bien. Bueno, después de las descripciones magníficas de tanto el doctor Sampaolesi como de Jordi Loscos, por una parte de las bases de la técnica y por otra parte pues el desarrollo de este implante que nos ocupa hoy, yo voy a ser un poquito más práctico como cirujano que recibe el producto y explicaros qué es lo que a mí me hizo cambiar realmente mi forma de operar, mi forma de hacer la cirugía no perforante. Bien, tengo que contaros una pequeña historia. Entonces, nosotros llevamos haciendo este tipo de cirugía pues ya más de 20 años. En una primera etapa utilizamos todo tipo de implantes, como podéis ver aquí, todo tipo de formas, de tapetes, tamaños, etcétera, etcétera. Hasta que más o menos aquí en estos que veis aquí abajo y a la derecha, pues ya empezamos a utilizar ya formas y tamaños más o menos uniformes, siempre fijos, y hubo un momento en que nosotros al principio estábamos fundamentalmente trabajando con el implante de Flux, pero el implante de Flux a mi juicio tiene dos inconvenientes. Uno, que nos tapona las entradas al canal de Schlein. Yo soy un entusiasta también de la canaloplastia y creo mucho en el flujo a través del canal de Schlein, y por otro lado era un implante que quedaba muy adelantado, de tal manera que quedaba muchas veces adosado a la ventana trabeculostomética. Eso hacía que tuviéramos que hacer ventanas relativamente amplias y para que dejar espacios para que pudiera estar libre de implante. Bien, eso aquí veis, bueno, esto es una demostración de cómo ese flujo a través del canal de Schlein y los canales colectores, pues es una realidad, como vemos en las cirugías que hacemos de canaloplastia. Entonces, esto es una parte de la cirugía no perforante que no tenemos por qué sacrificar. Entonces, bueno, pues empezamos a buscar alternativas. En un primer momento nos fuimos al Aquaflow, tuvimos unos resultados más o menos dispares, no estábamos del todo contentos, probamos algunos implantes más, y hubo un momento en que se puso de moda el hacer cirugía sin implante. Bueno, pues el problema que tiene la cirugía sin implante es que si tú no pones un implante en el lago escleral y suturas el tapete, la tendencia del tapete es a colapsarse, colapsar el lago escleral. Entonces, nosotros en nuestro intento lo que hicimos fue hacer una cirugía, en principio, que tuviera como condición sine qua non no tener microperforaciones en la ventana trabeculostomética para poder dejar la cirugía sin sutura y así de esa forma conseguir que el lago escleral no se nos colapsara. Bien, estos eran los resultados que nosotros teníamos con los implantes que os he comentado anteriormente. No eran malos resultados, pero como uno siempre se fija en lo malo y no se va acordando de lo bueno, siempre se va acordando de los pacientes que se te complican, pues uno siempre tiene esa tendencia
a ir mejorando las cosas. Entonces, lo que os estaba comentando, pasamos a esa segunda etapa de cirugía sin implante, en la que la condición sine qua non era conseguir una membrana trabeculoestemética intacta sin microperforaciones, y si hacíamos microperforaciones, pues colocábamos un implante y suturábamos el papel. Fue una época en la que aprendimos mucho, la verdad. Obtuvimos membranas realmente espectaculares, como esta que estáis viendo en la imagen, o esta otra que estáis viendo aquí, la que podemos ver perfectamente los tres tramos que se describen, el trabéculum pigmentado, el trabéculum no pigmentado y en la membrana de Descemet, que estáis viendo ahí. Este era el aspecto que normalmente obteníamos en las ampollas, eran ampollas muy difusas, no muy altas, pero que eran muy funcionantes. Aquí lo veis en estas imágenes de OCT de segmento anterior, en este plano transversal que estamos viendo. Esto correspondería a la membrana trabeculoestemética y esto es la parte anterior del tapete. Si nos vamos un poquito más atrás, vamos viendo cómo este lago escleral se continúa con el espacio subperoniano y con el espacio subconjuntival. Bueno, la verdad que aquí veis cómo está, el tapete no está suturado, y vamos a ver, este es el aspecto del lago escleral. Estos eran los casos que nos gustaban, la verdad que estábamos en principio muy contentos. Fijaros aquí, esto es la membrana trabeculoestemética, esto es el lecho del lago escleral, y esto que estamos viendo aquí, esto es el espolón escleral. Fijaros cómo el espolón escleral, a pesar de habernos llevado pues más de la mitad, sigue haciendo su función de estabilizar el segmento anterior, y por eso tiene ese aspecto. Aquí estamos viendo un poquito el iris. Bien, ¿cuáles eran los resultados que obtuvimos en esta cirugía? Bueno, pues vimos que los resultados no eran malos. Efectivamente, se equiparaban a la cirugía con implante, y bueno, tenía la ventaja de que efectivamente pues nos ahorrábamos el implante. Incluso lo comparamos también con la trabeculectomía y no había tampoco diferencias significativas. La ventaja de la no perforante, como todos sabéis, es que impide que se produzca una descompresión brusca de la cámara anterior, y entonces todas aquellas complicaciones que ya comentó el doctor Sanpaolesi, que normalmente tenemos con la trabeculectomía, son bastante menos frecuentes en la no perforante, pero hay una complicación que es característica de la cirugía no perforante, que es la hernia o prolapso de iris, que aunque no es privativa de esta técnica, sí que es verdad que se produce en mayor medida. Luego ya otras complicaciones como la fibrosis, la ampolla quística, etcétera, ya son comunes de todas las técnicas fixplantes. Fijaros, este es el aspecto que podíamos encontrarnos en un paciente. Este era un paciente que se había operado, que no había tenido ningún tipo de problema, se fue a su casa, no sabemos qué fue lo que ocurrió, probablemente un estornudo, una maniobra de Valsalva, cualquier cosa, y así es como nos vino a la consulta. Este es el cuadro típico de un prolapso de iris más o menos masivo. Este es otro caso, fijaros como aquí el iris ocupa todo el lago escleral, esta deformación típica en pera. Aquí tenemos otro caso. Y esto es una trabeculectomía, para que veáis que no solamente puede ocurrir en no perforante, también pasa en la trave, pero obviamente es menos frecuente gracias a la iridectomía. Pues bien, ¿qué nos pasó? Que de esta complicación que teníamos tasada en torno a un 10% de nuestros pacientes, pasó de repente a suponer un cuarto de todos nuestros pacientes. Entonces fue algo que realmente nos alarmó. Y nos alarmó, bueno, nosotros teníamos tendencia a hacer ventanas trabeculoesteméticas relativamente grandes precisamente por el tipo de implante con el que nosotros habíamos aprendido a hacer la técnica, que era el implante T-Flux, y teníamos esa tendencia a hacerlo. Entonces, nuestro primer reflejo fue hacer las ventanas progresivamente más pequeñas, y en esas estábamos cuando de repente nos encontramos con este implante. Y entonces ya a mí me dio la sensación de que habían hecho este implante expresamente para mi forma de operar, porque realmente se adaptaba perfectamente al tamaño y la forma de lago escleral que nosotros traíamos. Este es un vídeo demostrativo de la técnica. Voy a bajar un poquito la música por si acaso. Bien, estamos tallando el segundo tapete ya. Y llegamos a la ventana trabeculoestemética.
Seguimos haciendo nuestras ventanas relativamente amplias, porque nos gusta hacerlas así. Y colocamos inmediatamente por detrás del espolón escleral el implante. El implante es tremendamente dócil, la verdad que es un implante muy fácil de manejar, no es necesario suturarlo, a no ser que tengamos una rotura masiva de la ventana trabeculoestemética, y ese sería el implante ya una vez colocado. Pues bien, ¿cuáles fueron nuestros resultados en la primera época, en la primera fase? Pues nos sorprendió gratamente que incluso superaba en descenso tensional al resto de las técnicas quirúrgicas que habíamos visto anteriormente, e incluso a todas las técnicas quirúrgicas que nosotros empleábamos en nuestro servicio. Esta es la reducción porcentual media, que está en torno a un 40%, y este es el descenso porcentual comparado con las otras técnicas que os he comentado antes, trabeculectomías y los diferentes tipos de cirugía no perforante con otros implantes, sin implante y con el snopper clip. El del snopper clip son las franjas verdes, como veis, pues nos da mejor resultado. Como por otro lado, todos estos que os estoy presentando son estudios observacionales de la serie de nuestros pacientes. Obviamente también vamos viendo que con el tiempo los pacientes en postoperatorio, algunos van necesitando medicación. Entonces realmente no es tanto el descenso tensional que nosotros conseguimos con nuestros pacientes, porque evidentemente al ser un estudio observacional, cuando tenemos un paciente que no conseguimos suficiente bajada tensional, lo que hacemos es ponerle medicación. Realmente lo que nos va a dar más idea de la tasa de éxito de una técnica quirúrgica es el grado de independencia o la menor necesidad de utilizar fármacos en el postoperatorio. Y esto lo obtuvimos tanto con la cirugía, el implante snopper clip, como con la canaloplastia, por lo menos en el primer año de estudio. En el segundo año de estudio cambiamos de técnica de canaloplastia, en vez de estar utilizando la técnica de Glaucolite, pasamos a utilizar el iTrack. El iTrack tiene un pequeño inconveniente, y es que en los primeros meses de la cirugía, sobre todo cuando utilizábamos con viscoelástico de alta densidad, observamos la tendencia a tener hipertensiones oculares en el postoperatorio inmediato hasta más o menos los 3 meses. Entonces, en aquel momento teníamos que utilizar un mayor número de fármacos para controlar a este paciente. Por eso, en la columna que veis de la canaloplastia, hemos tenido una pequeña corrección. En el tercer año, bueno, pues vemos que siguen siendo estas dos técnicas las que mejor nos han funcionado, y son las técnicas que nosotros tenemos de elección en nuestro servicio. Voy a enseñaros para que veáis una cirugía ya más actual, con más o menos los trucos que empleamos actualmente para ello. Bueno, para medir y utilizar siempre el mismo tamaño de tapete, siempre medimos con una referencia que en este caso es el cuchillete Cresting de 2,3 milímetros. Entonces, para hacer un tapete de 5×5, trapezoidal, de base anterior. Vamos a bajar un poquito más. Bien. Entonces, lo primero que hacemos para hacer el tapete superficial lo hacemos tunelizando, sin correr. Esta maniobra es conveniente hacerla despacito. Nos fijamos que veamos bien la plataforma superior del cuchillete, pero veamos mal el borde cortante. Esa es la medida de la profundidad adecuada para hacer el tapete superficial. Ahora nos movemos hacia atrás y hacia los laterales para no perder el plano, y de esa forma ya tenemos nuestro túnel realizado. Esta forma de tallar nos da una ventaja, y es que nos proporciona una interfase escleral lisa que nos permite ver muy bien por transparencia las estructuras angulares en profundidad. Entonces es una forma de saber dónde nos vamos a encontrar el espolón escleral, y concretamente el límite entre el espolón escleral y el canal de Slane,
que es de una gran ayuda, sobre todo cuando uno se está iniciando en esta técnica. Aquí tenemos un patrón tipo 1 en el que solamente vemos bien la línea gris, esa línea gris desde donde aquí lo estamos viendo, esto sería patrón tipo 1, esto es la línea gris, vamos a delimitarla desde donde empieza a opacificarse hasta donde termina de hacerlo y trazamos una tercera línea por detrás que va a caer justo encima del canal, del espolón escleral. Pues ya tomando esa referencia externa, hemos tomado un vaso, otras veces marcamos directamente. Aquí estamos utilizando un cuchillete de 1 milímetro de Mann, que es un cuchillete excelente para hacer esta cirugía. Otras veces utilizamos los cuchilletes de SharpPoint de 1,25, pues son más estrechitos y nos permiten manejarnos con mucha mayor comodidad. Es importante dejar este margen de medio milímetro entre el tapete superficial y el profundo, porque es realmente nuestro salvavidas en el caso de que necesitemos recurrir a la estanqueidad de la cirugía, porque podamos tener una rotura de la ventana trabeculoestemética o tengamos un exceso de filtración. Entonces, si no tenemos este pequeño alféizar que estamos creando ahí, esa pequeña cornisa, pues no vamos a tener un correcto sellado que nos puede venir bien, sobre todo en los primeros compases del posoperatorio. Entonces aquí lo que estamos haciendo es 2 capas de profundidad hasta el espacio supracoroideo para tener una referencia a la hora de escoger el plano que vamos a través del cual vamos a movernos hacia adelante hasta llegar al canal de Slane. Una vez que creamos el espacio suficiente para poder cambiar de cuchillete, cambiamos de cuchillete y fijaros, estamos avanzando, haciendo una pequeña inclinación del cuchillete como si estuviéramos untando mantequilla en la tostada. De esa forma nos permite mantener muy bien el plano sin que nos vayamos. Y como ya tenemos una referencia externa hacia dónde nos va a caer el espolón escleral, pues seguimos hasta que nos lo vamos a encontrar. Ahí ya vamos a empezar a ver un cambio de color, nacarado. Y sabemos que anda por ahí. Ahí está apareciendo ya el canal de Slane. Y ahí lo tenemos. Bien, en este momento que hemos entrado en el canal, lo que hacemos es soltar la tracción. Es importante. Y, bueno, limpiamos las adherencias posteriores, que suelen ser... Aquí estamos viendo en esta parte de arriba, vemos el espolón escleral. Se ve muy bien la parte externa del espolón escleral que hemos cortado, y esta es la parte, lo que nos queda del espolón, en la parte inferior. Esto es la parte inferior del espolón. Bien, estamos viendo que estamos empezando a tener filtración, que empieza a percolar. Y esa es la espátula de Koch, cosa que, bueno, utilizábamos hasta ahora. Ahora utilizamos más la maniobra de la viscodisección prácticamente para todo, porque nos proporciona mucho mejor resultado. Esto es la viscodisección. Lo que hacemos es, con viscoelástico dispersivo, para que forme bien una burbuja, lo que hacemos es acercar la punta de la cánula, de una cánula de 30G, al surco de avance, sin introducirla. Simplemente para que una pequeña cantidad del viscoelástico se nos cuele entre la descemet y la córnea y nos vaya haciendo esa pequeña disección y nos vaya eliminando adherencias que se producen en la zona de la línea de Schwalbe y que son, a veces nos podemos encontrar la línea de Schwalbe francamente fibrosada, y otras veces hay adherencias muy finas, pero a veces son muy fuertes, que si son más fuertes que la propia resistencia de la membrana, al pasar una espátula de Mermud, una espátula de Koch, lo que tengamos, pues se puede romper. Aquí este era el vaso que teníamos de referencia, como veis, pues ahí teníamos nuestro espolón escleral. Ahí tenemos una buena ventana trabeculoestemética que está íntegra y que además está filtrando perfectamente. Bien, siempre revisamos
el espécimen que sacamos para ver las estructuras y para ver que no tengamos adherido el suelo del canal. Aquí estamos viendo, esto es el espolón escleral, esto sería el techo del canal, hay cierta cantidad de pigmento. Nos gusta dejar bien parejo el muñón, por eso estamos, para eso lo hacemos por aristas. Primero cortamos la arista superior, luego la inferior. No es una maniobra tampoco especialmente peligrosa, si uno la hace con cuidado. Ya tenemos nuestra membrana trabeculostomética y ahora, bueno, no se ve en este vídeo, pero hacemos también la extracción del suelo del canal. Lo que pasa es que en este vídeo, pues por problemas a la hora de la edición, no sé por qué no aparece. Bien, estamos inyectando viscoelástico para crearle un poquito de espacio y que el implante se cuele bien. Lo solemos manejar con un gancho de éster, es muy cómodo. Y ahí nos queda el implante colocado. A mí me gusta dejarlo holgado, o sea, hacer un lago escleral lo suficientemente grande como para que el implante me quede holgado, porque así de esa forma, tanto en la ventana trabeculostomética como en el lago escleral, no me lo va a ocupar por completo. Y lo que sí que colocamos siempre o casi siempre son 4 puntos en el tapete externo. Porque preferimos, y eso es algo que siempre, desde luego desde hace un tiempo a esta parte, nos fijamos desde luego en que queremos bajar la tensión ocular, pero sin dejar de perder de vista que queremos una estabilidad camerular para evitar complicaciones en el posoperatorio. Bien, estos son los 4 puntos y ahora vamos a ver cómo los cortamos. Los cortamos enseguida. La primera semana, normalmente ya empezamos a cortar puntos. Cortamos los 2 anteriores, normalmente dejamos los 2 posteriores para las siguientes semanas y normalmente entre la primera y la 4ª semana soltamos todos los puntos para evitar que se produzca una fibrosis del tapete y siga filtrando adecuadamente. Lo estáis viendo, siempre cortamos en un extremo del hilo, del punto, para que no se forme, para que no se pongan de pie y no puedan perforarnos la conjuntiva. Bien, este es el aspecto que tiene el implante una vez colocado con las 2 hojas. Aquí lo podéis ver. Esta es la hoja inferior que está en el espacio supracoroideo o supraciliar, como dice el doctor Loscos, y vemos cómo no perdemos ese espacio, el lago escleral sigue estando ahí, nos lo sigue manteniendo. Y al mismo tiempo tenemos otra cámara aquí delante, justo detrás de la ventana trabeculostomética. Bien, esto sería una proyección transversal, estamos viendo perfectamente las 2 hojas. Y este es el aspecto gonioscópico. Fijaos cómo aquí, una de las cosas que a nosotros al principio nos echó un poquito para atrás es que vimos que la mayor parte de las veces el implante tiene tendencia a desplazarse un poco y apoyarse en la ventana trabeculostomética. Entonces, en principio, nosotros al principio pensábamos que eso podía ser un inconveniente del implante, pero luego nos dimos cuenta que todo lo contrario. Aquí lo veis, se apoya efectivamente en las zonas de las rodillas del implante, pero el resto de la ventana trabeculostomética permanece perfectamente libre. Aquí estamos viendo también cómo se apoya en esta zona de aquí, mientras que, como antes vimos, en la zona central estaba perfectamente libre. Y esta diapositiva me da pie también a comentar del tema de la teoría de la doble compuerta. Nosotros siempre suturamos el tapete superficial porque este tipo de cirugía nos brinda la oportunidad en el posoperatorio manejar la filtración de manera segura. Y como lo que interesa es evitarnos complicaciones, es importante no manejar las 2 compuertas al mismo tiempo, no hacer una agoniopunción al mismo tiempo que hacemos una suturitis y viceversa. Todo esto daría mucho más para hablar y para discutir, pero de momento no vamos a pararnos demasiado. Bien, este es el aspecto, fijaros, esto es lo interesante de este implante. Fijaros, aquí tenemos esta sombra que teníamos aquí, sería el iris, esto es la ventana trabeculostomética y este es el implante. Tiene 2 rodillas,
una aquí y otra aquí, y nos deja además estas dos zonas laterales, que luego después vamos a ver para qué nos pueden servir. Aquí tenemos diversos ejemplos de, bueno, eso sería un T-flux, o sea, en gonio de funciones, esto ya es ahí tenemos un snapper clip. Hacemos, bueno, a veces nos guiamos por el movimiento de las burbujas, ahí no se ve muy bien, pero vamos a ver en el siguiente ejemplo, aquí lo tenemos, vamos a ver cómo hay una burbuja que nos indica, aquí la tenemos, vamos a verlo repetido y un poquito más grande, una burbuja que sale y hace un tirabuzón aquí que nos está indicando que hay movimiento de fluido, y eso quiere decir que hemos bajado la tensión. Hemos conseguido igualar las presiones, ahí está, vemos también cómo se despegan las hojas del implante. Pues bien, esto de lo que se trata es de evitar las complicaciones que algunos de nosotros hemos visto después de hacer goniopunciones, después de manejar la filtración en el posoperatorio. Bien, ¿cuál fue el resultado? El resultado que hemos dicho es que de ese cuarto de pacientes que nosotros teníamos con prolapsus de iris, al tener una mejor defensa de la ventana trabeculoestemética, a pesar de que seguíamos haciendo ventanas trabeculoesteméticas amplias, esa incidencia de prolapsos de iris se redujo hasta menos de un 4%, como pueden estar ustedes viendo aquí. Entonces, fijaros la situación antes, cuando estábamos con cirugía sin implante y sin sutura, y cuando nos pasamos al implante snapper clip. ¿Y todo esto por qué fue? Bueno, fíjense ustedes, aquí estamos viendo, es lo mismo que les enseñé antes, aquí estamos viendo claramente cómo nos queda una amplia zona por fuera del implante, por eso les digo que me gusta dejarlo con relativa holgura. Y esto es un caso de un prolapso que tuvimos en el que quedó frenado por la rodilla del implante. Al quedar frenado por la rodilla del implante, sujetó el iris y no se siguió produciendo el efecto cremallera que tiene a veces, sobre todo cuando tenemos una ventana trabeculoestemética que no está defendida de ninguna manera. Entonces, en este caso, lo que hicimos con este paciente fue hacer una goniopunción a distancia de la zona donde estaba el prolapso. Nunca vamos a ir aquí al prolapso, primero porque no vamos a conseguir reducirlo, y en segundo lugar porque si damos con láser ya en esta zona, lo más probable es que consigamos que siga saliendo más. Entonces lo que hacemos es, nos vamos fuera, hacemos la teoría, la jugada que llamamos nosotros el passing shot, al prolapso, y le hacemos un agujerito lo más alejado posible de la zona del prolapso. Y bueno, de esa manera conseguimos controlar este caso. Fijaros como aquí, por ejemplo, en este otro ejemplo, vemos que aquí se ha producido ese prolapso y en el momento que asoma por un pequeño agujerito, comienza a aumentar la presión, a un gradiente de presión entre la cámara anterior y el lago escleral que va empujando progresivamente el iris hacia afuera y hace un efecto cremallera y al final termina ocupando por completo el lago escleral. Eso es lo que evita el snapper clip. Vamos a ver, bueno, esto es un vídeo, no lo voy a poner porque realmente es ya insistir sobre lo que ya os he comentado. Y esto es un caso más reciente, la otra paciente ya había el prolapso ya llevaba su tiempo, no lo pudimos reducir, pero sí al hacer la goniopunción conseguimos controlar la tensión, aunque el iris sigue en esa zona, pero está controlada la tensión. Y esto es un paciente que pocos días después de la cirugía se frotó el ojo o durmió encima del ojo operado y apareció con este prolapso en la zona central. Sin embargo, fijaros como aquí en la zona lateral teníamos un espacio para poder hacer una goniopunción. Al hacer la goniopunción y ponerle al paciente pilocarpina para contraer la pupila, simplemente esta maniobra consiguió soltar el iris, como estáis viendo aquí, y conseguimos, después de con pilocarpina controlándolo, pues se consiguió dominar el cuadro. Y esto sería ya 7 días después, vemos ya el iris completamente libre. Aquí tenemos el agujerito que se había formado en la ventana trabeculoestemética a través del cual había salido el iris. 3 meses después, sigue el tema controlado,
Y, bueno, ¿cómo reducir un prolapso deficiente? Bueno, hay 4 etapas consecutivas. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una constricción pupilar. El principal factor a controlar va a ser siempre el gradiente de presión. Entonces, no dejarse cegar por la zona del prolapso e ir allí a actuar enseguida. Siempre es mejor irse lo más lejos posible y lo primero que tenemos que hacer es igualar presiones entre cámara anterior y lago escleral, de tal manera que anulemos ese gradiente de presión y sigamos teniendo ese estímulo a que siga saliendo el iris fuera. Entonces, constricción pupilar primero, disminución de la presión intraocular, incluso si puede ser útil un drenaje, y bueno, aquí podemos o bien dar antes hacer la iridoplastia con argón. Ahora lo estamos haciendo así, aquí he puesto primero la goniopunción colateral y después la iridoplastia con argón, pero ahora estamos haciendo antes la iridoplastia con argón porque muchas veces solo con la iridoplastia conseguimos liberar el iris, y en segundo lugar porque lo que hacemos es tratar la zona para dejar esa zona más rígida para impedir que vuelva otra vez a recidivar el prolapso. Y finalmente pues vamos a hacer la goniopunción siempre lo más alejado posible del implante. Bueno, estos son algunos ejemplos de sinequias en la ventana trabeculoestemética. Entonces, en estos casos, lo mejor es ir con láser de argón en estas zonas y tratar de despegarlas. No ir con el láser ya en esta zona, porque si hacemos un agujero aquí intentando despegar, lo que vamos a hacer es que esto se vuelva a meter más y como se tapone y empieza a aumentar el gradiente de presión, entonces sí que es verdad que empieza a producirse el fenómeno del prolapso. Eso es un antes y un después de haberlo soltado. Y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo con una iridoplastia localizada, con los mismos parámetros que la iridoplastia normal, pero con un tamaño de spot de 100 micras. Vais viendo que se va produciendo la contracción del iris y nos va despejando la membrana, ¿vale? Y ahí tenemos ya la membrana prácticamente despejada del todo. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bien. Aquí está otro caso en el que se ve muy bien. Vamos a ver. Hay que ir con un poquito de paciencia. Y lo que hacemos muchas veces es tratar la zona alrededor también para hacer que el iris se vuelva más rígido ahí y no tenga tanta tendencia a meterse en la ventana. Como veis, vamos despejando poquito a poco. Ahí está, ¿vale? Bien. Por ejemplo, este es un caso en el que, bueno, pues no teníamos tanta experiencia, fuimos a hacerle ahí láser YAG. Después de hacerle láser YAG, la cosa iba empeorando progresivamente y al final terminó en un glaucoma maligno. Luego, lo que no hay que hacer nunca, en un caso de una sinequia o en un prolapso pequeño, ir a hacer el láser YAG como primera medida en el punto donde se ha producido ese prolapso, ¿vale? Entonces, nunca ir ahí con el láser YAG, ¿vale? Este es el aspecto posoperatorio de los pacientes, bueno, no hay mucho más. Y bueno, luego comentaros un poquito los resultados a largo plazo. Bueno, seguimos teniendo unos resultados más o menos similares a los de los primeros años. Seguimos teniendo reducciones en torno a un 40% porcentuales. Y bueno, comentaros un poquito de las goniopunciones. Yo hago goniopunción prácticamente en el 100% de los casos de mis pacientes. Bueno, es mi experiencia. Yo no, la verdad, nuestras ventanas trabeculoesteméticas a veces pues, tienen tendencia muchas veces a autorrepararse. Somos una zona que tenemos mucha pseudoexfoliación y probablemente ese material pseudoexfoliativo también tapice la membrana, con lo cual hace que también tenga menor tasa de filtración y eso puede hacer que tengamos mayor tasa de goniopunciones. En la época que estábamos haciendo cirugía sin implante aprendimos a hacer lo que llamamos nosotros la microgoniopunción, que es una goniopunción con parámetros mínimos que nos pueda dar el láser simplemente para intentar modular la tasa de filtración bien mediante la remoción
de ese material extraño, que puede ser viscoelástico, que puede ser material pseudoexfoliativo, etcétera, etcétera, que nos podamos encontrar ahí, o incluso creando un poro, pero del más pequeño tamaño que se pueda. Eso en las situaciones, fijaros que aquí estamos hablando de... esto es... Ah, no, perdón, me estoy confundiendo de diapositiva. Esto es la reducción médica, la reducción de la medicación, que está en torno a un 78,43%. Esto es lo que os estaba comentando, es que se parece mucho a las diapositivas. Entonces, la demora media de la microgoniopunción estamos en 1,6 meses y tiene una tasa de descenso de un 48,9%. Luego, muchas veces esos pacientes, como el agujerito es tan pequeño, es una membrana que sigue estando viva y muchas veces se autorrepara. Entonces, bueno, pues más adelante pues volvemos otra vez a hacer la goniopunción y obtenemos ya rendimientos un poquito menores, pero siguen siendo interesantes, con una demora media de 6,3 meses. ¿Vale? E incluso a veces ya hacemos goniopunciones tardías, porque lo que sí que hemos observado es que lo que ocurre con todos los sumideros, y esto no deja de ser un sumidero, con el tiempo termina acumulándose material proteico en esa zona y el ojo no deja de ser un excelente productor de proteínas, sobre todo aquellos pacientes como tenemos nosotros que son pseudoexfoliativos. Entonces muchas veces se forma un tejido o una especie de gel que ocluye internamente el lago escleral. Entonces, lo que sí que hemos observado que aplicando láser ya con unas potencias ya mayores en la zona y eliminando o removiendo ese tejido, conseguimos bajadas tensionales que están en torno a los 4 o los 5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, bueno, por resultados, por seguridad, el Snopper Clip me hizo cambiar de opinión e incorporar mi técnica de no perforante. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí el doctor Sempolisi como anfitrión, supongo que querrá hacer algún comentario quizás. Esperar que no os oigo, que había bajado mucho. Dime. No, decía que muchísimas gracias, que esto es la EPNP con todos los detalles y que estamos muy agradecidos por las 3 presentaciones tan estupendas de esta tarde. Y yo decía que, sin más, igual el doctor Sempolisi como anfitrión de la reunión quizás quiera hacer algún comentario por su parte. Muy bien. No, mira, creo que para trabajar de los dos lados del océano hemos mostrado cosas muy similares. Tenemos técnicas quirúrgicas muy similares. Creo que la evolución ha ido, como han dicho, tal cual. Y sin duda, nosotros hemos probado los implantes de corneal y todo lo que ha ido saliendo con el tiempo. Y volvimos también a una etapa de no implantes, con las cuales nos ha ido muy bien. Pero realmente, cuando sometemos pacientes con glaucomas muy avanzados y no queremos hacer una trave y queremos hacer una EPNP, creo que el Snopper, y como mostraron también muy bien los dispositivos de tipo Hologen también para preservar el espacio subconjuntival, son 2 herramientas que hacen que realmente obtengamos las PIO-target, o sea, las presiones de entre 8 y 10 milímetros de mercurio, que es lo que necesitamos en estos pacientes. Así que creo que más o menos desde muy lejos lugares del mundo, pero hacemos prácticamente lo mismo, y creo que todos estamos encontrando esto, que el Snopper es realmente la herramienta que puede todavía aumentar más la eficacia y la eficiencia de esta cirugía en el tiempo. No sé cuál es la opinión de los demás. Me parece que estoy completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Sampaoli, ¿no? Y realmente todos vamos a lo mismo porque todos los encontramos en el día a día con los mismos problemas, ¿no? Y el debate permanente entre implantes absorbibles versus no absorbibles, yo creo que todavía quedan muchos interrogantes en el tema de la fibrosis, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pacientes en los que tú pones un implante no reabsorbible y eso sabes que te va a durar siempre. En cambio, los implantes no reabsorbibles a mí a veces me duran mucho y a veces no me duran nada y no acabo de tener claro todavía qué perfil de pacientes es cada uno. Y después, respecto a lo que habéis dicho y sobre todo por la audiencia que tenemos, me ha parecido importante lo de la goniopuntura. Yo creo que es o sea, no podemos vivir la goniopuntura como un fracaso, o sea, es un plus que te da la técnica, no un fracaso, es una ventaja añadida de la técnica, desde mi punto de vista. Asociar la no heridoplastia en función de lo cerca que esté de la raíz del iris
de la membrana trabeculodestomética, lo que esté cercano de la raíz del iris, y que la mayoría de los fáquicos hay que hacerla siempre previa pilocarpina. Evitar la goniopuntura en los ojos de presión alta, evitarla, porque es muy probable que eso se encarcere, bajar la presión con Edemox, con lo que queráis, y entonces hacer la goniopuntura. Pero no os pongáis a hacer goniopuntura a ojos de 30 o 40 de presión, porque se os enclavará seguro. Y después la implantación supraciliar en miopes, ser muy, muy, muy prudentes. Nosotros a partir de 26, de longitudes axiales mayores de 26, somos muy, 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 muy prudentes con lo que a la implantación supraciliar, con lo que sea todo de tocar el espacio supraciliar se refiera. No sé si hay que añadir algo, ¿queréis añadir algo? Mira, una ventaja que tiene, perdón, una ventaja que tiene tu implante con respecto a otros implantes que van en el espacio supraciliar, y eso yo sí es una cosa que siempre he dicho, es que tu implante es muy flexible. Entonces, los movimientos simplemente del parpadeo, de cualquier movimiento, el paciente hay que tener en cuenta que una vez operado y pasando un tiempo hace vida normal. O sea, no es un señor que vaya a estar con permanente cuidado con su ojo, al final hace vida normal. Entonces, estos pacientes se tocan el ojo, se frotan el ojo, parpadean, hacen de todo. Entonces, todos esos movimientos, si lo que hemos metido en el espacio supraciliar es rígido, eso se va a transmitir directamente a un tejido que tiene muy mala leche, que se enfada a la mínima. Y ya hemos visto lo que ha pasado con el SIPAS. El SIPAS es que el problema está en que ha dejado de funcionar. O sea, yo por lo menos la experiencia que he tenido es que a mí me funcionaron la mitad. Entonces, luego después, aunque lo hayan querido adornar o lo hayan querido adornar, es un tejido, es un implante que lo que ocurre es que se forma un tejido que va tapizando todo ese implante y al final deja de filtrar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurrió también con el dispositivo el Gold Microshunt y todos estos dispositivos que son rígidos. En cuanto nosotros metemos algo que es rígido ahí, esos microtraumas que van produciendo a ese nivel local o producen inflamación o produce una reacción local que termina encapsulando ese implante. Entonces, eso no pasa con tu implante porque es muy, muy flexible y además no tiene aristas, es un implante que es muy amable con un tejido que hay que tener mucho cuidado con él. A mí me gustó la recomendación de los 3 espacios. Recientemente, el año pasado, incorporamos el Absolute de Quantel, que es una VM de excelente calidad, muy fácil de utilizar. Así que vamos a empezar a buscar esos espacios. Me gustó lo de buscar con la VM y poder hacer ese seguimiento y que es tan fácil de realizar, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Y además tiene una cosa que es fundamental, Juan, que es el feedback. El poder ver lo que estás haciendo. La lámpara de hendidura, imaginas, ves la conjuntiva, la gonioscopia, pero ahí queda un espacio que no lo visualizas. Y la VM o la OCT de segmento anterior... Y es capital el lago intraescleral en la no perforante. Y luego también, Javier, te quería comentar, hay pacientes, yo no sé si tú lo has observado cuando hablabas de tu experiencia con la encarceración, o usted, doctor Sampolesis, ¿la tansulosina crees que puede ser un factor asociado de riesgo al enclavamiento en estos pacientes? Incluso, por ejemplo, ser musulmán, ¿no? Que me comentaban compañeros que habían tenido enclavamientos por las genuflexiones, que habían tenido más enclavamientos en estos... Yo pienso que la tansulosina, sin duda, o sea, cualquier cosa que haga que el iris sea más flácido va a ser un factor de riesgo ante cualquier maniobra que nosotros hagamos ahí. Antes comentaba yo lo del tema de la teoría o de la estrategia de la doble compuerta, porque nosotros, vamos, yo por lo menos me di cuenta que empecé a dejar de tener problemas tanto en las goniopunciones como en el posoperatorio inmediato en cuanto a los prolapsos de iris, cuando empecé a tener en cuenta respetar la integridad de una de las dos. Si yo tengo una rotura de la ventana trabeculoestémica, está claro que tengo que cerrar más el tapete, tengo que irme a reforzar la segunda compuerta.
y si tengo una ventana trabeculoestemética íntegra, pues puedo hacer un cierre más laxo o menos tenso en la segunda compuerta. Bien, pero siempre voy a tener esa doble compuerta para poder jugar en el posoperatorio. Y hay una cosa, por lo menos yo en mi experiencia, que es así. O sea, yo esto está lo que hago en el quirófano y luego después está todo lo que tengo que hacer en el posoperatorio, inmediato o menos inmediato. O sea, esta es una cirugía que no la terminamos en el quirófano, que lo que hacemos es crear una interfase, si se quiere, entre el ojo y nosotros para poder nosotros, de una forma poco agresiva para el paciente, regularle los flujos de drenaje. Yo prefiero, y desde luego, yo con lo que os he comentado antes, manejo el 95% de los pacientes. Es muy raro que yo haga un needling. Yo prácticamente no hago needling. Porque la mayor parte de las veces yo mis pacientes los manejo con esas o bien con suturulisis o bien con goniopunciones, pero es muy raro que yo haga un needling. Entonces, a mí aparte de eso no me gusta el needling, porque yo creo que es de las cosas menos predecibles que tenemos en nuestro armamentario antiglaucomatoso. Y desde luego yo no le tengo miedo, no hay que tenerle miedo a la goniopunción si se hace bien reglada. Y sobre todo, un poco lo que dices tú también, de no hacer una goniopunción en un paciente con 30 de tensión, hombre, si ya hace mucho tiempo que tienes el paciente con la parte, digamos, posterior, con el tapete está ya suficientemente fibrosada o suficientemente curada, no vas a tener mayores problemas. Pero si no tienes mucha defensa detrás, en cuanto tú abras la ventana trabeculoestemética, se va a ir por ahí lo que sea. Y está claro, evidentemente. Pero por eso digo que siempre apoyarse un poquito, si no es en una compuerta, en la otra. Y de esa forma, o sea, yo lo que digo es que centrarnos en que tenemos que bajarle la tensión al paciente, pero no perder de vista nunca el prisma de que tenemos que trabajar con una cámara perfectamente estable. Es la única forma de que no tengamos complicaciones en este tipo de cirugía y en ninguna de las de glaucoma. Bueno, les agradecemos mucho a todos por el horario de Zoom, vamos a tener que ir cerrando. Y bueno, quedamos abiertos a hacer esto cuando gusten. Saben que esta cuarentena va a ser más larga de lo que dicen, así que siempre tenemos todos. Un placer con ustedes y un placer y gracias por la invitación de JL. Muchas gracias a ustedes por estas presentaciones magistrales, de verdad. Un placer. Y gracias a Rosinov, por supuesto. Sin ellos no lo hubiéramos conseguido, como se dice. Muy bien, gracias a todos. He aprendido mucho, está muy bien y bueno, ha sido un placer. Un millón de gracias a todos. Adiós. 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 Un placer. Gracias por todo.